déjeme saludar en estos momentos, como lo prometimos ayer, al estimado, admirado y respetado Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación, contra las noticias falsas, contra la infodemia, quien desde España se enlaza con nosotros para seguir hablando de esta lluvia de bots, de trolls y de las campañas que una y otra vez desnuda exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el presidente precisamente se pronunció sobre la manipulación de plataformas como Twitter. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los ataques contra sus hijos, por ejemplo. Esto fue lo que dijo. Gracias, señor presidente. Buenos días, gabinete. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Quisiera preguntarle sobre, ayer se publicó en varios medios mexicanos y también internacionales, sobre un video que presuntamente la empresa Gazprom Energética, el gigante energético de Rusia, publicaba este video del invierno será largo. Es un video que funcionarios ucranianos publicaron en vía Twitter sobre una amenaza apocalíptica sobre respecto al gas en Europa. Este video fue sobre el gas en Europa, sobre quitar energéticamente lo que podría pasar. Este video pues no fue verificado por estos medios y el portavoz de esta empresa energética le dijo a Sputnik que pues no era de su autoría este video y que pues bueno, ¿qué opina sobre estas olas de desinformación que mucha gente publica y que no verifica si realmente estas empresas dan a conocer estos videos? Lo comento porque usted siempre ha comentado sobre las tendencias en Twitter. Este video fue tendencia el día de ayer y se comentó en pocos medios, no en todos, pero la mayoría publicaron que este video se atribuía a esta empresa energética. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pues mi opinión es que en las redes no sé si en todas las plataformas, pero en Twitter sí colocan en los primeros lugares lo que tiene algún propósito político, lo que le conviene a alguien. O sea, no es producto de la opinión libre de los ciudadanos en las redes, sino que hay mecanismos de control, de manipulación para tener una noticia. Vamos a decir, de manera artificial, con el uso de robots o con cualquier otro mecanismo. Eso lo tengo casi probado y cualquiera lo puede constatar. Ustedes ven los trending topics, es decir, las noticias supuestamente más importantes, y hay, por ejemplo, cuando lo de mi hijo José Ramón, que se rentó una casa en Houston y vivía allá, había pasado un mes y seguía en trending topic. Es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras. Querido Julián, te saludo nuevamente con mucho gusto. El presidente interesado en que se hable precisamente de estas manipulaciones que tú tienes mucho tiempo exhibiendo también, estos grupos de intereses como Atlas Network y los que participan en países como en México. Te mando un abrazo hasta España. ¿Cómo estás, Julián?
Hola Vicente, por aquí muy bien. Ahora sí ya viste lo que se dijo de las investigaciones tuyas ayer. ¿Qué piensas de esta reacción incluso de muchos que intentan burlarse porque aseguran pues que no son de Atlas Network? Pues lo que es de suponerse, ni modo que vayan a salir a las redes a decir, pues sí, a mí me paga Atlas Network, mi querido Julián. Sí, bueno, a ver, lo primero que quería decir es que este vídeo que has puesto de la mañana de hoy del presidente, creo que estaremos de acuerdo el 100%. Evidentemente, hay una manipulación en las conversaciones. Twitter no hace lo que debe para frenar esto, pero de una manera o de otra, y aparte, no solamente en una dirección, me refiero que es fácil coordinarse, si fuese de manera coordinada, con el uso de bots o empresas troll center de manera organizada, y Twitter creo que no hace absolutamente nada. Pero, bueno, quería comentarte también un poco, ahora que he visto el vídeo, en un tema tan complejo creo que también habría que tener cuidado porque ahí se pusieron como noticia, como dos informaciones que yo he hecho en su momento, pero creo que como es bastante complejo y seguramente a la hora de expresarse no ha habido claro, ahí le pasaba a producción las dos imágenes de las dos investigaciones o de los dos análisis puntuales que yo hice. Yo creo que es importante darle contexto y no mezclar una cosa con otra. Bueno, no sé si podéis poner la imagen que le he pasado a producción. Bueno, en este caso, digo, para dar la información de primera mano, por si no quedó claro, y ya que se ha puesto en la rueda de prensa oficial, si puedes, quédate solamente en la primera. En la anterior que ha puesto antes, es una conversación polarizada. A ver, para definir que esto es la conversación durante una semana nombrando al presidente, bien con la palabra AMLO o bien con la palabra López Obrador. A la derecha vemos las cuentas polarizadas que atacan o tienen una conversación negativa contra el presidente, y a la izquierda las cuentas o el polo que hablan positivamente a favor del presidente. Como comprenderá, no coincide la aprobación del presidente, que creo que es superior al 60%, a la conversación negativa que hay. ¿Qué significan las cuentas que aparecen ahí? Bueno, las cuentas que aparecen ahí significa que a mayor tamaño, mayor número de retweets han recibido los tweets de esas cuentas que han mencionado a AMLO o a López Obrador o a la cuenta de Twitter suya, y la proximidad o cómo se sitúan tiene que ver con el porcentaje de interacciones que realizan entre sí, de tal manera que tienen cercanía en función del porcentaje de cuentas que las retuitean coincidentemente. Es decir, que al final de manera, y esto es un algoritmo matemático, de manera, digamos, matemática, se ubican precisamente por esta simplificación, que es cuentas que hablan en contra del presidente, se colocan en un lado, y cuentas positivas en otro. Las que son neutrales o son de otros países y no tienen interacciones están fuera, pero como ves es minoritaria, hay una polarización máxima, y en el medio quedarían conversaciones neutrales, que como ves no son tantas. Bueno, en todo caso hay que aclarar, por si no quedó claro ayer, que a lo mejor hubo gente que vio la rueda de prensa y no le quedó claro. Primero, esta gráfica en principio no tiene nada que ver con Atlas Network, solo analiza esa información, y que aparezcan las cuentas más grandes solo significa que tienen más retweets. Eso no significa que hayan tenido más o que los retweets hayan sido por bots o por troll center. Para hacer detallar esa información habría que hacer un análisis específico. Ahora, de este gráfico yo lo usé porque precisamente Agustín Antonetti, que es la cuenta en la que yo menciono en un hilo referencia a la desinformación que ha habido en Argentina y en realidad en todo el mundo, para decir que el intento de atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue un montaje, se difundieron primero mucha desinformación después del intento de atentado, pero previamente hubo mucha conversación en contra suya también por las acciones judiciales, las manifestaciones que ha habido de sus simpatizantes en apoyo. Entonces ha habido mucha conversación muy polarizada, y curiosamente Antonetti es la cuenta con más retweets. Por eso yo recordaba este análisis que yo hice de México, que corresponde con el mes de mayo de 2022, por ponerle fecha, ¿vale? Y que también recordé un hashtag de SOS Cuba donde Antonetti era la cuenta más retuiteada también. Bueno,
Eso es una, y evidentemente yo sí que puedo decir que Agustín Antonetti, como otras cuentas que aparecen ahí, pero no puedo decir todas las que aparecen ahí porque pareciera como que todas las cuentas que aparecen ahí usan bots. No, eso no tiene nada que ver. Habría que hacer un análisis específico, como he hecho yo he hecho decenas de veces con este chaval que tiene 20 años, que no es un mal chaval, pertenece a una organización de Atlas Network y por eso le retuitean los bots que en cada país que analizo retuitean automáticamente a cuentas de estas fundaciones y de este entorno. Y si quieres ponemos la otra gráfica porque, y de hecho creo que lo comentamos ayer, la primera entrevista que me hicieron en México fue Luisa Cantú. Esa gráfica es de un hashtag que es AMLO vete ya, que corresponde, si no me equivoco, al año 2020, sobre el mes de mayo, y en el cual, digamos que descubrí que hubo, bueno, muchísimas cuentas, evidentemente muchas cuentas automatizadas que difundían todas estas cuentas. Yo lo que analicé en ese momento es las cuentas que participaron, no en las que aparecen en más grandes son las cuentas más retuiteadas, donde destacan Tumbaburros y Oficial Frenal, La Greñita, que creo que es una cuenta, un trolezar. Bueno, yo lo que analizo son también las cuentas que más tweets ponen, donde encuentro cuentas que hacen más de 1000 tweets, ¿vale? En este hashtag. Y lo mismo pasaba en España. Son cuentas automatizadas o de troll center, es decir, pueden estar armadas de manera manual, alguien que tiene 50 cuentas y nada más que hace eso, o cuentas que están automatizadas. Encontramos los dos tipos de cuentas. Lo que analicé es que esas cuentas, la principal actividad que tenían eran darle retweet a cuentas como Carlos Loret, El Brozo, Denise Dresser, Mascause, bueno, un listado que yo ni los conocía. Yo no podía hacer ningún criterio de criba porque yo lo único que analicé son los datos que yo me encontré. Y así empecé a conocer las fundaciones de Atlas Network en México. Luego, con la investigación, descubrí que Carlos Loret había estado trabajando en un proyecto de una fundación de Atlas Network con financiación y premios de esta organización en Estados Unidos y que, de una manera u otra, replica exactamente lo mismo que encuentro en todos los países. Digo, pues un poco por aclarar. Y luego, yendo más allá, y esto lo recalco porque es de extrema gravedad, en realidad no es Estados Unidos quien financia a esta gente, sino esta red Atlas Network, que más allá de la financiación lo que le da es una network, es decir, unas relaciones con políticos, creadores de contenido, bots, cuentas falsas que retuitean sus contenidos. Y aquí hay un dato muy revelador, y esto ya no lo digo yo, lo dice Facebook en un reporte que hizo precisamente poco después de hacer este informe, en el cual revela que la empresa de Estados Unidos, Celes Strategies, gastó más de $4 millones en publicidad, creó miles de cuentas falsas en Instagram y en Facebook y que sirvieron para atacar a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y México. Y da la casualidad que Tumbaburros, que es la cuenta en ese momento que más recibía los retweets de estos bots, de estas cuentas falsas que atacaban a AMLO, creció 100.000 seguidores durante la semana del golpe de Estado en Bolivia, donde se crearon en Bolivia más de 100.000 cuentas falsas para atacar con noticias falsas y mensajes de odio, llamándole dictador, narcotraficante, etcétera, a Evo Morales. Y todas las cuentas golpistas, incluso te pongo el caso extremo de Pumari, que era la persona que acompañaba a Camacho cuando entraron en la Casa de Gobierno con la Biblia, esa cuenta tenía 27 seguidores y creció más de 100.000 seguidores. Y esto ya lo he relatado varias veces. Lo grave de todo esto, y aquí sí entra el gobierno de los Estados Unidos, y aquí sí lo puedo decir claramente, lo grave de todo esto es que quien estaba al mando de esta empresa para América Latina eran Juan Cortiña y Mark Feinstein. Y Mark Feinstein, el gobierno actual de los Estados Unidos, en este caso Biden, su presidente, eligió como principal advisor para América Latina de USAID, que es algo así como la organización de cooperación internacional donde se aportan fondos públicos para cooperar con países, ha elegido a Mark Feinstein como principal asesor para América Latina. Entonces, creo que esto es de una extrema gravedad a nivel diplomático, que evidentemente soy el único en todo el mundo que está denunciando eso, pero como comprenderá, dar golpes de Estado duros en Bolivia o blandos en México o ataques para desestabilizar al gobierno es algo muy grave y no se debería de premiar con un cargo de tan elevado responsabilidad en los Estados Unidos. También te quiero decir que en América Latina hay 3 fuentes de financiación para estos golpes blandos o ataques de desestabilización. Una que tiene una pata neoliberal que claramente la define Atlas Network, que son más de 400 fundaciones
con unas ideas y unos principios claros, que son menos Estado, más libertad, llaman ellos, pero que es acabar con los impuestos, con la escuela, sanidad pública, escuela pública, educación pública, bajar los impuestos, bueno, una línea que todas estas fundaciones usan. En México hay 5 fundaciones que defienden estos principios, pero que las 5 atacan a AMLO. Si esto ya lo analicé hace 2 años y sin conocer a nadie. Yo no conocía ni a Dresser, ni a todos los que, a Carlos Loret, a toda esta gente yo no la conocía, pero son los datos que yo encontré. Por lo tanto, creo que es importante aclarar, bueno, que el informe uno es antiguo, el que me refiero a las networks, que ya lo hice en su tiempo y se lo expliqué a Luisa Cantú y en el hilo de AMLO Vete Ya. Y luego el gráfico que muestro, el primer gráfico que demostré es de la conversación sobre AMLO, donde también aparece Agustín Antonetti. Lo que sí encuentro y puedo decir es que claramente en esa matriz de opinión de los ataques que hay a los presidentes de fuerzas progresistas son claramente de esta red de creadores de contenido, de influencers, de políticos, de pseudomedios, de pseudoperiodistas que usan la mentira y el odio como principal herramienta, pero también los bots y los troll centers para, de manera artificial, aumentar la conversación y, como decía el presidente, hacer tendencias. Creo que has estado hablando algo del hijo, creo que en su momento lo analicé, hubo 2 hashtags, uno era Rotoflan o un nombre así que yo no sé qué significa, en la cual las mismas cuentas que atacaban a AMLO en AMLO Vete Ya, las mismas cuentas que le hacen retweets a Agustín Antonetti en la conversación contra AMLO, son las mismas cuentas que alimentan artificialmente el hashtag Rotoflan para que sea tendencia en Twitter, insultos y además sin defensa de ideas, sino insultos por el aspecto físico del hijo del presidente, y esto me parece inaceptable desde todo punto de vista porque no creo que el objetivo de Twitter sea favorecer este tipo de cosas, y a día de hoy todas esas cuentas que yo analicé hace 2 años con los ataques, con cuentas falsas, donde entre otras cosas difundían que AMLO era un pedófilo, es decir, manipulaban vídeos y manipulaban imágenes a cámara lenta, como si agarrase a los chicos, así como hicieron con Biden también, o con otros candidatos, manipulan para llamarle, que es estúpido, que es pedófilo, que apoya el terrorismo, que es narcotraficante. Fíjate, otra cosa que analicé es que todas las cuentas, analicé las 20 cuentas, fíjate, al final no pude hacer un hilo, pero analicé las 20 cuentas que más tweets pusieron con el hashtag insultando al hijo del presidente, y el 100% de esas cuentas pusieron varios tweets vinculando al presidente, a AMLO y a Morena con el narcotráfico. Por lo tanto, no es algo orgánico, no es algo natural, son ataques organizados con una narrativa organizada que difunde lo que yo llamo matriz de opinión, que a veces son políticos, que a veces son pseudoperiodistas como Carlos Loret, que a veces son cuentas falsas como Tumbaburro, en este caso ya se conocía su identidad, pero que existen perfiles con imágenes falsas y que no hay personas reales, que también reciben estos retweets y que son los que describen cuál es la línea editorial de la narrativa, de los insultos, de las mentiras a difundir, y luego lo que yo llamo matriz de difusión son esos miles y miles o cientos de miles de cuentas falsas, unas automatizadas y otras manejadas por personas en una empresa, en un troll center, que están ahora hegemonizando la conversación en Twitter. Y te digo en Twitter porque lo podemos demostrar con datos, porque podemos hablar también bien de Twitter, que es la única plataforma digital que se puede analizar el 100% de la conversación, cosa que no pasa en las otras plataformas donde también se realizan este tipo de estrategias, pero que es mucho más difícil medirlas. Pues mi querido Julián, creo que esta era la parte que necesitábamos escuchar de ti en el análisis. Ayer, por cuestiones de tiempo, tuvimos que despedirnos, pero es importante seguir insistiendo. Y ahora que, si bien sigue siendo el único que pone el dedo en la llaga sobre algunos de estos temas, que podamos nosotros replicar tus investigaciones, porque de esto, pues, todo parece indicar, ya está enterado el presidente, y creo que será un tema recurrente no solamente en las mañaneras. Por eso, mi querido Julián, es tan importante mantener la comunicación. Qué bueno que en su momento Luisa Cantú tuvo el acierto de buscarte, y aquí estamos nosotros también para replicar la información desde tu trinchera. Yo, como siempre, te pido,
comparte con la audiencia de Sin Censura, las miles de personas que nos están viendo, en dónde leen tus hilos, en dónde te ven y te escuchan, en dónde siguen la cobertura que tú realizas, una cobertura que respetamos y que admiramos, querido Julián. Bueno, lo primero es comentarte una anécdota y otro es un aviso. Un aviso es que lo que ha sucedido en Argentina, es decir, el intento de asesinato, no es un perturbado, no es un loco, no es un lobo solitario. Es, digamos, a causa, evidentemente, de estas campañas de odio. Y uno, independientemente de la ideología que tengamos, creo que hay que parar todo este tipo de campañas. Por lo tanto, estimo que, en este caso, el presidente reúne las condiciones de este tipo de ataques, tanto a nivel mediático como a nivel político, como a nivel digital, extremar las precauciones porque, más allá de que no se ponga freno ni los autores de estos ataques, ni que las plataformas digitales ni los medios de comunicación pongan freno a estas campañas de odio, creo que habría que extremar la precaución y no confiarse, por más que México nunca haya sido, o en los últimos años no haya sido víctima de otros ataques de golpes de Estado como lo que ya hemos hablado de la Operación Cóndor, etcétera, pero evidentemente es el mismo modelo que se opera en el resto de países de América Latina. A veces han acabado en golpe de Estado, a veces en intento de magnicidio, por lo tanto, toda la precaución. Luego, quería darte una curiosidad. Justamente estabas dando la noticia del fallecimiento de Isabel II. Bueno, doy la condolencia a la Casa Real y, en este caso, siempre, aunque uno no esté de acuerdo con la monarquía, pues creo que es un momento triste. Pero la curiosidad es que en Twitter, solo en 15 minutos, el anuncio oficial de la Casa Real ha tenido más de 200.000 retweets. Eso sí que ya te digo que es orgánico, no hay nada de bots. Es decir, ya estaba expectante. Y otra curiosidad, no fue tan acertada la última publicación en Instagram de la Casa Real, donde aparecían varios familiares haciendo un hoyo en el césped como si estuvieran cavando una tumba. Fue la última publicación de la cuenta de Instagram de la familia real, la cuenta oficial, y la verdad es que ha sido una casualidad, un poco extraña. En todo caso, aquí atrás, Pandemia Digital es la marca que ya, aparte de la web y el Telegram, que es donde empezamos, ahora ya estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Twitch y tenemos programas todos los días, de lunes a jueves, a la tarde, que ahí sería al mediodía, en torno a las 10:30, 11, 12 de la mañana. Y luego en YouTube subimos todo el contenido al resto de plataformas. Así que, muchísimas gracias a todos los mexicanos, mexicanas que nos escuchan, y siempre doy un consejo. Podemos criticar las fake news, podemos criticar los mensajes de odio, pero normalmente tenemos la tendencia de acusar a los que no coinciden ideológicamente conmigo. Háganoslo mirar porque, analizando la conversación, esto es totalmente transversal, el hacer las discusiones con insultos, con acusaciones personales, es decir, que no tiene nada que ver con la defensa de las ideas, y creo que esto no es sano para nadie. Y igualmente con las noticias falsas, siempre contrasten algo que sea muy grave contra alguien que no me cae bien. Tenemos la tendencia de compartirlo sin comprobarlo. Tenemos la obligación, y sobre todo los medios de comunicación, de comprobar que la noticia que doy o lo que difundo es real y no es un tipo de estrategia de estas de difundir odio y mentiras. Así que nada, muchísimas gracias, Vicente, y lo dicho, un saludo y mucho cariño para toda tu audiencia. Nos vemos pronto, ya sea acá en México o por allá en España. Te mando un abrazo, Julián. Chao, hasta pronto. Déjeme saludar a nuestra querida amiga Renata Turrent, asesora en políticas públicas, analista y miembro de esta familia Sin Censura. Renata, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Vicente, qué gusto estar por acá contigo y toda tu audiencia. Me da muchísimo gusto estar acá platicando con todos ustedes. No, el gusto es mío, mi querida Renata. Un abrazo, qué bueno que estás aquí. Y también le mando un abrazo al maestro Jaime Hernández en este Día Internacional del Periodista. El querido Jaime Hernández, de larga trayectoria, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador de su canal de YouTube No Apto para Cínicos, en donde conduce los espacios, obviamente miembro de esta familia Sin Censura. Te mando un abrazo, Jaime, buenos días. Muy buenos días, querido Vicente, que aquí listo para lo que tú me digas. Buenos días, querida Renata. Oigan, pues ¿por qué no empezamos con esto? Hoy en el Día Internacional del Periodista,
Permítanme plantearlo de esta manera. Mientras los Alarraqui, las Beatriz Pajés, los Saco de Puz, los, no sé, los Marco Levario Turcot de la revista Etcétera, los Ferriz, todos los que me pongan, no reconocen ni tantito la aportación que estamos haciendo desde las redes sociales, muchos periodistas, a lo mejor desplazados por los medios tradicionales, corporativos, o por gusto propio, por voluntad propia, y hemos elegido esta trinchera de independencia. Creo que es importante en este Día Internacional del Periodista también señalar a esos periodistas que pues han hecho del periodismo un muy buen negocio, pero se han olvidado de la misión del periodismo, que además utilizan sus trincheras periodísticas para cuestiones perversas. Voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, Beatriz Pajés, el ejemplo de Beatriz Pajés, hija de un gran periodista, heredera de esta revista. ¿Cómo se llama su revista? Siempre, creo, ¿no? Bueno, pues Beatriz Pajés dice, por ejemplo, la pregunta es, ¿en qué otras arbitrariedades las Fuerzas Armadas están dispuestas a acompañar a un presidente que busca imponer su proyecto político sobre bayonetas? Ah, cabrón. Perdón por la expresión, querida Renata, pero ante este periodismo también estamos en este Día Internacional del Periodista. ¿Cómo ves a Beatriz Pajés, una de las grandes del verdadero periodismo de México, nótese mi sarcasmo, diciendo que este presidente le está apostando a todo, a imponer su proyecto político sobre bayonetas? La misma mujer que dijo que los médicos cubanos venían a adoctrinar, la misma mujer que dijo que llegaban aviones cargados de venezolanos a nuestro país. En fin, hay que exhibirlos, hay que hablar de estos temas, Renata Turrent. Sí, y bueno, aprovecho antes para felicitarlos a ambos. Yo que no soy periodista, pues me siento honrada de compartir esta mesa con ustedes en este día. Y a mí me gustaría empezar con el tema de Beatriz Pajés y celebro que tú recuerdes todas estas cosas. En algún punto, algún amigo mío quería hacer un libro de todos los disparates que la oposición decía para poder recordar el nivel de mentiras, de noticias falsas, de predicciones falsas que da la oposición, ¿no? Y sin ninguna consecuencia, no digo una consecuencia legal, por supuesto que no, la libertad de expresión debe ir por encima de todo, pero sí alguna consecuencia social en el sentido de que si yo salgo a decir algún disparate de ese tamaño, pues muy probablemente se me cerrarían muchos espacios y muchos micrófonos, por justas razones, ¿no? Porque uno tiene una responsabilidad muy fuerte cuando sale a cámaras, a programas, en radio, responsabilidad como comunicadores. Y salir a decir mentiras de ese tamaño tendría que tener una sanción social, creería yo, ¿no? Por lo menos de decir, híjole, vamos a tomar lo que dice esta persona con pinzas, porque recordemos que todas estas veces nos mintió, y se vale equivocarse, se vale todo, ¿no? Somos seres humanos, todos nos podemos equivocar, pero me parece curioso que haber dicho tantísimas mentiras y jamás el público hayamos recibido una respuesta o una disculpa por todas estas mentiras que nos ha dado. Ahora, en específico sobre lo que dice, yo quería leer su artículo antes de entrar al programa, pero bueno, no estoy inscrita al Universal y no pensaba inscribirme, entonces no lo pude leer porque no me dejaba. Pero bueno, basta saber quién es Beatriz Pajés para saber un poco por dónde va, y basta el título que ella elige, ¿no? Y a mí me gustaría recalcar algo que le escucho a ella y a otros comunicadores del viejo régimen, que está haciendo todo el día que Andrés Manuel López Obrador quiere imponer ABC, en este momento la Guardia Nacional, pero ayer era
la reforma eléctrica y antier era la revocación de mandato, y absolutamente todos los ejes o todos los movimientos políticos, las propuestas que Andrés Manuel López Obrador y Morena impulsan, los opositores le llaman como imposición. Y esto es una mentira más de las que ya han dicho, porque Andrés Manuel López Obrador no llegó por gracia del Espíritu Santo a la presidencia. Andrés Manuel López Obrador le robaron una presidencia en 2006 y en 2018 ganó unas elecciones como ninguno de los candidatos a los que ellos han defendido, quizá nada más Vicente Fox, para ser justa, lo ha hecho. Y llegó ahí sin fraude, llegó a la presidencia porque la gente lo elegimos, ¿no? Porque votamos por él. Y así funciona la democracia. Les puede no gustar, pueden ser oposición, se pueden quejar, pueden estar en contra. Pero decir que Andrés Manuel López Obrador o Morena, porque a Morena también la elegimos, y no solo la elegimos en 2018, sino se le volvió a elegir en 2021, y Andrés Manuel López Obrador todavía se sometió a una revocación de mandato en este año, ¿no? En abril de este año, donde ganó con 91%. Entonces, ¿dónde en la definición que se sienten a buscar la definición de imposición, dónde cabe esta definición que ellos hacen de los proyectos que Andrés Manuel López Obrador y la 4T impulsan? Porque bajo ningún concepto de democracia esto sería una imposición y por lo tanto están mintiendo, ¿no? Entonces creo yo que la audiencia merece la congruencia por parte de estos comunicadores, y que en caso de que hoy estén arrepentidos de la postura de haberle lavado la cara a Calderón, a Peña Nieto, por lo que hicieron en sus sexenios en materia de derechos humanos, en materia de la guerra contra el narcotráfico, pues que salgan primero a responsabilizarse de ese papel que jugaron, y después con mucho gusto creo que podrían criticar. La crítica es válida, siempre, 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 el análisis, todo. Lo que no es válido es salir a decir algo que estuvieron, de lo que fueron parte, ¿no? Fueron parte activa durante muchos sexenios, en específico durante el de Calderón y el de Peña Nieto, y que hoy pareciera que no. Y yo nada más para cerrar agregaría que no es la única, ¿no? Sé que hay ahorita, el compañero Sevilla estaba hablando de toda esta red de intelectuales y de comunicadores que apoyaron al viejo régimen, pero me gustaría nada más tocar por temas de coyuntura, ahora que estuvieron en el Senado, Denise Dresser, que también ha sido colaboradora de crear, de lavarle la cara a Calderón, a Peña Nieto, y Alessandra Rojo de la Vega, que fue diputada local aquí en la Ciudad de México. Antes estuvo con Peña Nieto en su equipo más cercano de comunicación y ahora saltó al PAN, es decir, ha estado en el PAN, en el Verde, en el PRI, y que ahora resulta que salen a decir que desde la sociedad civil, a pesar de que son funcionarias del PAN, están en contra de la militarización, que son la resistencia feminista en contra de la militarización. Y yo me pregunto, caray, ¿cómo es que pasaste de ser asesora de comunicación social de Peña Nieto, le lavaste la cara con temas como Ayotzinapa, y ahora eres desde la sociedad civil, siendo funcionaria del PAN, eres la resistencia de la sociedad civil feminista? De verdad es que llegan a mucho y es una falta de respeto a las audiencias, a la inteligencia de la gente. Y bueno, yo nada más pues señalar estas incongruencias que ojalá, si en realidad están preocupadas por algunas cuestiones de la Guardia Nacional, bienvenido el debate. Creo que hay matices importantes, hay debate importante, pero que primero se responsabilicen del papel que ellas y ellos jugaron en sexenios anteriores, que han permitido que nos dejaran en el lugar tan complejo en el que estamos hoy, mi querido Vicente, mi querido Jaime. Fíjense que acabo de recibir mi regalo del Día Internacional del Periodista. ¿Quieren que les diga cuál es el regalo que acabo de recibir? No, ustedes díganme si quieren que les presuma o no. Renata, Jaime. ¿Sí o no? A ver. Yo sí quiero ver. Porque me dé mucha envidia. Un tal Carlos Arturo en Twitter dice que creó su cuenta en noviembre del 2020 desde Saltillo, Coahuila. Me escribió: tú muerdes la mano diario, pronto espéralo, esta farsa acaba pronto y tú con ella. Y lo que te va a pasar nadie en el mundo lo merece, pero tiene que pasarte. Ah, cabrón.
¿Soy yo o andan muy bravos? Lo bueno es que Sin Censura es un pinche medio pedorro que nadie ve ni nadie escucha, que no tiene impacto, que se burlan porque a este técnico electricista le van a dar el Premio Nacional Carlos Montemayor. ¿Para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Carambas, ya se lo acabo de pasar a las autoridades. Carlos Arturo, oigan, no, me pudo haber mandado el regalo mañana. ¿Por qué hoy en el Día Internacional del Periodista? Pero bueno, mi querido Jaime Hernández, nada más quería compartir con ustedes el regalito que me acababa de llegar por el Día Internacional del Periodismo y retomando el tema, pues así también un sector del periodismo en México apostado o apuntalado por fuentes que son muy malas, con mentiras, con voladas y con todo lo que hemos exhibido hoy, mencionando el caso de Beatriz Pajés, mi querido Jaime. Mira, yo quisiera, a propósito de esto, hacer una reflexión sobre esta frase tan admonitoria que te lanzó el padre de Carlos Loret de Mola. Te dijo, casi literalmente estoy parafraseando, te dijo: Vicente, te vas a arrepentir de haber apostado, de haber creído en Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como diciéndote, ¿sabes qué, Vicente? Tú te crees periodista, pero no, eres un vocinglero, le estás haciendo el caldo gordo a Andrés Manuel, estás practicando el culto a la personalidad, pero nosotros que somos periodistas independientes, eso nunca lo vamos a hacer. Esta frase admonitoria del padre de Carlos Loret de Mola esconde lo que de verdad ellos quieren ocultar, y es que el problema que han tenido ellos es que durante mucho tiempo se han creído realmente periodistas, pero no entienden que su labor ya no es la del periodista, no. El padre de Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, Beatriz Pajés, Raimundo Rivapalacio, Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, y síguele con la cuenta. Lo que pasa es que ellos no han sido, fueron en algún momento periodistas, pero ya no lo son y no quieren darse cuenta de que el nuevo ecosistema de medios de comunicación ya no los acepta, ya no encajan en este modelo en el que es más transparente, más abierto, más competitivo. Y además otra cosa, porque antes, querido Vicente, para tener un puesto estelar en la televisión, pues tenías que tener, ¿sabes?, la bendición de presidencia, tenías que tener un buen padrino. Por ejemplo, Joaquín López Dóriga siempre fue el enfant chouchou, el niño consentido de José López Portillo, que le decía el güey, y por eso le dieron su estelar. Por ejemplo, Pedro Ferriz de Con, ¿cómo llegó a la televisión? Pues porque su papi era amigo íntimo de Margarita López Portillo. Y así, ¿no? Vas contando, Carlitos Loret de Mola, ¿cómo es que se abre paso? Pues bueno, haciendo uso de este periodismo, entre comillas, de espectáculo, show, a partir de montajes, del engaño cotidiano a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en un nuevo ecosistema en que si tú llegas y te consagras como un periodista de raza, va a ser por méritos propios. Que yo sepa, Vicente Serrano no tiene como padrino a López Obrador, aunque muchos quisieran verlo así. Yo nunca en mi vida he tenido un padrino que me impulse. Nunca he tenido necesidad de que alguien me aupe para darme un programa de radio. No, nunca. ¿Sabes? Y yo creo que esta gente tiene que acostumbrarse a este nuevo ambiente. Beatriz Pajés, ¿no? Le heredó la revista de su papi, ¿no? El papá era un gran periodista, pero Beatriz, ¿qué hizo? Convirtió la revista en un bodrio, en una colección de firmas de viejos periodistas, ¿no?
entre sus colaboradores uno ya no veía periodistas, veía políticos, a corruptos. Ve la nueva parrilla editorial, por ejemplo, del Universal, ¿no? Empezando por Carlitos Lórez de Mola, empezando por Héctor de Mauleón, empezando por, en fin, ya hasta la gente que tiene programas en Televisa tiene columnas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que esta gente no quiere adaptarse a la nueva realidad y es lo que se ha producido una mutación tremenda en el ámbito de los medios de comunicación, tan tremenda que el antiguo modelo de negocios está cayéndose a pedazos. Y en muchos sentidos, para nuestra profesión, Vicente, el futuro se ha fracturado para nosotros y para mucha gente. Todo es incierto hoy, de tal suerte que hoy, si la gente percibe que tú como periodistas, que nosotros como periodistas estamos mintiendo, ¿sabes? Nos van a crucificar. Yo por eso he insistido una y otra vez que lo que practicamos nosotros se llama periodismo total. ¿Qué es el periodismo total? El hecho de que tú y yo nos sometamos todos los días al escrutinio de la opinión pública. Todos los días nosotros vamos a las elecciones, todos, y la gente nos hace así, con su dedito para arriba o así. Ese es el periodismo total. No es el periodismo clientelar que te garantizaba tu gran salario, los anuncios publicitarios de Televisa o de TV Azteca, o tu paga con con un bono como editorialista del Universal. Universal le daba unos bonos tremendos a Denise Merker, a Carlos Lórez de Mola. No. La nueva naturaleza del periodismo, que es más competitivo, es el periodismo total. Nosotros, si un día la cagamos, la gente nos lo critica. ¿A ti cuántas veces no te han atacado porque consideran que no coincides con la forma de pensar de alguien? Y a mí también. Entonces, ese es el precio a pagar. Y a propósito de este Día Internacional del Periodismo, yo aconsejo a los colegas que por favor piensen, reflexionen sobre el nuevo momento que estamos viviendo y que ya no valen las voces de una Beatriz Pajés. ¿Sabes cómo le dicen a Beatriz Pajés? La mataviejitas. ¿Y sabes por qué? No es porque uno quiera joder, la gente califica de esta manera. Si la gente le dice a Beatriz Pajés mataviejitas, es porque ya no la aguantan. Sabe que es una mujer que miente todos los días, que exagera, que intenta engañar. Así es que igual que Latinos, igual que este payaso que sale con Lórez de Mola, todos los días falseando la realidad, todos los días, y la gente se cansa. Así es que yo creo que en la medida en que estos viejos representantes del periodismo del llamado Círculo Rojo no entiendan esto, pues van a quedarse, ¿sabes qué?, en los márgenes de esta nueva realidad en la que estás obligado a ser más honesto, decir la verdad, reconocer cuando te has equivocado y además, si no estás de acuerdo o si tus seguidores o el público no está de acuerdo contigo, aceptar que no siempre vas a tener la verdad. Así es que yo creo que estamos ante una nueva realidad y para mí ese es el debate de fondo de lo que es el nuevo periodismo. Bueno, para aportar a esto, y creo que Renata tendrá mucho que también opinar, hay 2 tweets que me llamaron la atención ayer de Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, tan señalada, tan denunciada y tan juzgada también en las redes sociales, en las benditas y malditas redes sociales. Le llaman Lady Pelotas por aquellas pelotas con los billetes de 500 pesos que aventaban a la gente que asistía a un evento precisamente de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. Uno de ellos dice: quiero agradecer a la revista Líderes Mexicanos por otorgarme el reconocimiento de formar parte de las 300 personas más influyentes de México en su edición 2022. Pero después, en una portada o en una página, no sé qué, dice: gracias a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc por su confianza, a los miles de trabajadores que me acompañan todos los días para resolver las necesidades de las 33 colonias de nuestra demarcación. Hoy esos esfuerzos nos han llevado a estar en la portada, sí, en la portada de Líderes Mexicanos. Y dice: Sandra Cuevas
la mujer que ganó el corazón de México. ¡Ay, güey! Y no es todo. Después estuve revisando las fotografías. A mí me invitaron, un amigo me invitó al evento y no quise ir porque dije yo, no traigo lentes de repuesto. Y qué bueno que no fui porque ya estaba viendo las fotografías. Hay dos fotografías sobre todo que me llaman la atención de Sandra Cuevas. Una en donde está abrazando a Carlos Marín, en donde por atrás está abrazándola Carlos Alarraqui y por el otro lado está Chumel Torres. Y en una segunda fotografía está el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, conversando con Sandra Cuevas. Ya, la verdad, estando pensando que Sandra Cuevas fue la que le pidió a Ricardo Monreal que lo recibiera en el Senado y se tomaran la fotografía para que regresara a la arena pública, a la arena política, Silvano Aureoles, sin su banquito. Pero mi querida Renata Turrent, este es el periodismo que yo, la verdad, no entiendo. Está bien, podemos estar en desacuerdo que la elijan como una de las 300 figuras importantes del país, pero la portada que dice Sandra Cuevas, la mujer que ganó el corazón de México, yo pregunto, ¿cuántas pelotas de 500 pesos le costó a Sandra Cuevas para ganarse la portada? Ya me contestó por ahí, fíjate, hasta Pedro Ferriz, el hijo de Pedro Ferriz de Con, Pedro Ferriz, hija, dice, ¿cuántas pelotas te ha costado a ti ser tan arrastrado? Y pues como yo no soy dejado, ya le contesté que las que no tiene él. Saludos, baby. Mi querida Renata Turrent, ¿cómo ves esto que es muy forzado? Creo que es la intentona de posicionar a Sandra Cuevas rumbo al 2024, salvo que tú me digas otra cosa. Bueno, ya estoy lista aquí me estaba yo tomando mis notas para no olvidar nada de lo que quiero decir. Nada más me gustaría hacer una pequeña anotación, si me lo permiten, sobre lo que dijo mi querido Jaime, de esta reflexión, y que veía ahorita a muchos compañeros y compañeras en el chat que decían justamente eso, ¿no? Cuando nos equivocamos, pues pedimos una disculpa y listo, ¿no? Nada más hacer recalcar eso. Y yo, en lo personal, pongo un ejemplo. Yo he sido muy cautelosa en dar mi opinión sobre el tema de la Guardia Nacional porque quería estar perfectamente preparada antes de saber en dónde me posiciono y qué digo de manera ética. Y que aquí en este espacio, tanto Jaime como tú como yo, siempre hemos sido muy claros en cuáles son nuestras posturas para que desde ese lugar la gente nos vea. No tiene nada de malo tener una ideología de izquierda, de derecha, de centro. Eso no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Y la crítica específica no es en ese sentido, sino es por las mentiras y por las ganas de engañar. Nada más como para rematar lo que habíamos dicho, que creo que es muy importante el bloque anterior. Y ahora sí, me voy a dejar ir porque, bueno, yo vi tu tweet y así fue que me enteré de esto de Sandra Cuevas, y yo decía, ¿cómo se atreven a tanto, no? O sea, decir la mujer que ganó el corazón de la gente. Cuando ha estado envuelta en el año que lleva de alcaldesa en no sé cuántas controversias, en no sé cuántas polémicas por sus acciones de gobierno que son realmente reprobables, ¿no? No olvidemos lo que ya bien mencionas de las pelotas, que además es ilegal. No olvidemos lo que hizo con los rótulos, que los tapizó todos de blanco y con el signo de la alcaldía. No olvidemos cómo llegó a donde llegó, ¿no? Es un poco la representación de llegar al poder a toda costa, con una... Porque, a ver, si Ricardo Monreal operó para que ella pudiera llegar al poder, bueno, eso es muy poco ético, ¿no? Yo pensaría, si a mí me están ofreciendo una candidatura de alguien del PAN, para que yo llegue y para que el PAN pueda traicionar y todo este revoltijo que hizo Ricardo Monreal o bueno, por lo menos presuntamente lo hizo, pues yo me cuestionaría si no hay una cuestión ética ahí detrás, ¿no? Y entonces creo que recordar el cómo llegó Sandra Cuevas al poder, no estoy diciendo que no votaron por ella, ¿no? Se votó por ella y así es la democracia y se debe reconocer, pero la alianza que hizo
en lo oscurito, o la presunta alianza, yo voy a seguir diciendo presunta alianza, que hizo con Ricardo Monreal, pues por lo menos genera ciertos cuestionamientos éticos desde mi punto de vista. Ahora, a mí me gustaría saber, como tú ya bien mencionaste, me cuesta trabajo que algún periodista o algún medio de comunicación serio, en realidad, sin que se le pagara, pues saliera a decir este disparate, ¿no? Saliera a decir que es la mujer que le robó el corazón, que se ganó el corazón de la gente. De verdad que ninguna persona en sus 5 sentidos podría decir esto desde una posición genuina. Lo que me hace pensar, y llámenme mal pensada, pero hemos visto esto en muchas ocasiones por parte de esa clase política, que esto es un anuncio pagado, ¿no? Es un anuncio que pues yo me cuestionaría si no sería importante revisar de dónde salieron esos recursos para pagar esta propaganda. Y no solamente Sandra Cuevas la que está haciendo este tipo de propaganda rumbo al 24. También en el Estado de México, la semana antepasada, me fui al Estado de México y andaba yo viendo anuncios de otra revista, no me acuerdo, con Alejandra del Moral, que también que quiere ser gobernadora ahora en el 23, uno tras otro, y yo decía, pues, ¿quién pompó? Porque no podrías tú creer que los medios de comunicación, cualquiera que nos movemos en medios de comunicación, sabemos que los medios de comunicación no te hacen una portada nada más por tu linda cara, ¿no? Mucho menos cuando quieres ser candidata a algo. No tienen ni pies ni cabeza. Cualquier persona con 2 ojos sabe que eso no sucede. Entonces, a mí me parece que lo relevante de este asunto pues sería que la gente de la alcaldía Cuauhtémoc y en general de todas las ciudades de México y de todos lados, pues viéramos la candidata a gobernadora en el Estado de México como ahora esta propaganda, porque no olvidemos que esta clase política en la que cabe pues todos esos influencers que fueron a esa fiesta que comentas, de los Chumeles y los Aureoles y toda esa gente, no es la primera vez que se suben o se recargan en el poder mediático para crear candidaturas. Ahí tenemos el ejemplo de Peña Nieto. Lo construyeron a un candidato. Los medios de comunicación son responsables de eso, ¿no? Digo, además hizo fraudes ahí con Monex y todo eso, pero ellos fue una construcción de telenovela, la esposa, que si no sé qué, que si el copetito. Sabemos que los medios de comunicación, pues a eso se dedican, a comunicar, a convencer. Entonces, pues no perdamos de vista, lo que pasa es que no se les olvida que la gente de México está muy despierta ya, ¿no? Y que ya vimos la telenovela de Peña Nieto y que estas portadas y estos shows, pues generan alarmas en la ciudadanía, porque ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo que lo que vivimos en la campaña de 2012, pero yo sí insisto que lo importante y lo más relevante, y ojalá que ya sea algún periodista o que alguna denuncia, ahora que está de moda denunciar ante el INE por cualquier cosa, y pues a ver si el INE actúa, pero sería importante saber de dónde salió ese dinero, ¿no? Porque no sería prudente, no sería correcto usar dinero público para hacer campañas de publicidad personal como lo que está haciendo Alejandra del Moral o Sandra Cuevas, ¿no? Fíjense que antes de que me dé su opinión Jaime Hernández sobre este tema, si así lo desea, querido Jaime, me gustaría compartir una noticia de último minuto. El ministro Luis María Aguilar, quien en su momento fuera ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha retirado el proyecto que pretendía eliminar la prisión preventiva oficiosa para reconstruir la propuesta y con ello unir los puntos de conexión, y cito, vamos a ver y escuchar precisamente el momento en el que el ministro Luis María Aguilar retira el proyecto, y esto es un tema importantísimo porque ahora se vendrá la oposición a decir que ahí está la presión del presidente, ha sometido a los ministros, ha sometido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Ceci. Sesiones. He encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, en aras de construir
una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas. ¡Bolas! Esta sí es una noticia de 8 columnas. Mi querido Jaime Hernández, ¿cómo ves? Sí, yo creo que esta reflexión que hace este magistrado revela hasta qué punto él ya se había percatado que esto no iba por buen camino. Y el hecho de que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, se haya pronunciado por algo, digamos, a medio camino, una tercera vía, pues yo creo que obligado a reflexionar al magistrado Luis María Aguilar, para no hacerle bolas a la gente que te sigue, que nos sigue, querido Vicente, yo diría que esto se traduce de la siguiente manera. Luis María Aguilar acaba de decir que va a adecuar su propuesta para que quede algo así como que no haya tan poca luz que no ilumine al santo, ni tanta luz que lo queme, que lo chamusque. Es decir, porque no convencía a ninguna de las partes el hecho de que, tal y como proponía él, básicamente iba a permitir que muchos justiciables o acusados que tuvieran enorme poder pudieran salir fácilmente por recursos, por compadrazgos, entre la Suprema Corte o el aparato judicial. Pero también hay casos como los que ha dicho el magistrado Arturo Saldívar, de que hay mujeres de que están ahí purgándose, están en la cárcel pudriéndose sin siquiera haber sido procesadas. Entonces había que alcanzar un punto intermedio para que les pareciera razonable, para que no pareciera un abuso de sus atribuciones como poder judicial, algo que el presidente ya había advertido de antemano, asegurando que el Poder Judicial no puede ir más allá del terreno que le compete, de la potestad que tiene, no puede meterse en el terreno que le corresponde al legislativo, porque eso iría contra la Constitución. Entonces, en esta búsqueda de consenso, a mí me parece saludable. Vamos a ver en qué termina, porque acuérdate que el diablo siempre está en la letra pequeña, el diablo siempre está en los detalles. Y vamos a ver si esta nueva modificación consigue convencer al resto de los magistrados, particularmente a Loreta Sánchez, que ha sido la más combativa a la hora de decir que no puede permitirse la inaplicación de un artículo constitucional o de la Constitución. Siempre tiene que prevalecer la supremacía de la Constitución. Este es un debate muy, muy interesante y esto también despejaría muchas dudas, muchas sospechas de que la Suprema Corte se estaría convirtiendo en una corte legislativa. Cosa que no puede hacer, no puede transgredir, no puede ir más allá de sus fronteras que marca la Constitución. Así es que sí, coincido contigo, esta es una noticia de gran alcance, pero, querido Vicente, y es un gran pero, vamos a ver cómo termina de aterrizar esta nueva propuesta, porque, insisto, el diablo siempre está en los detalles. Así es, creo, yo voy a dar mi opinión, que lo mejor que pudo haber pasado es esto, que el ministro retirara su proyecto, y ocurre a literalmente solo horas de la mañanera, cuando Ricardo Mejía Verdeja denunciaba que este proyecto en la Suprema Corte se iba a convertir en un fraude a la Constitución. Así lo dijo en la mañanera. Con su permiso, señor presidente, se informa de las acciones de Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, en coordinación con las Secretarías de Seguridad,
las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República. Durante el periodo que se informa, del 1 de septiembre al 7 de septiembre, se detuvieron por delitos del fuero común y federal a 8,166 personas que fueron dadas de alta en el Registro Nacional de Detenciones, de las cuales, una vez revisada su situación jurídica, se presentaron ante el Ministerio Público 7,872. Siguiente. El día de hoy es un día importante porque hoy la Suprema Corte de Justicia va a votar el proyecto que determinará la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. Dimos cuenta del debate muy amplio que llevaron a cabo las señoras ministras y ministros y consideramos importante comentar lo siguiente. En el artículo 19 constitucional se establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos o petroquímicos, el conocido huachicol, delitos en materia de desaparición forzada, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, entre otros delitos. Como lo señalamos la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia no puede reformar, inaplicar, derogar o modificar un artículo constitucional, solo lo puede hacer el Poder Constituyente Permanente, integradas por las dos cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados, que tienen que votar reformas por mayoría calificada de 2/3 partes, y también intervienen las 32 legislaturas de los estados. Solo el Poder Constituyente Permanente puede reformar la Constitución. Este tema imperó en la mayoría de las señoras y señores ministros, mantener el artículo 19 constitucional. Sin embargo, expresamos la preocupación porque bajo el concepto de interpretación conforme o inaplicar un artículo de una ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, se podría en los hechos invalidar un artículo constitucional, porque el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales reproduce literalmente, salvo una palabra que no cambia el sentido, lo que dice el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Y en ambos se utiliza el verbo rector ordenará, es decir, el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de los delitos que ya hemos señalado. Esas fueron las declaraciones de Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad. Después, minutos después, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de una posible chicanada. No va a ocurrir, bueno, al menos no por el momento, con lo que le estamos diciendo de última hora. Último punto, que retira el proyecto el ministro Aguilar. Esto fue lo que dijo el presidente. Preguntarle su opinión sobre, pues hoy continúa la discusión de la prisión preventiva oficiosa, se prevé que se vote hoy, según ya lo que han manifestado los ministros, pues no se alcanzaría, es lo que se prevé, que los 8 votos que se necesitan para que se elimine la prisión preventiva. ¿Cuál es su expectativa, presidente? Sería todo. Pues yo pienso que es muy claro que no debe el Poder Judicial tomarse atribuciones que no le corresponden. No se puede anular un artículo de la Constitución. Para eso están los legisladores. Por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes. Si Torrent, he decidido poner este contexto para que entienda la gente de qué se trata
y lo importante de la noticia que estamos aportando, que es el retiro del proyecto, al menos por el momento, del ministro Aguilar. ¿Por qué? Porque en la lucha de narrativas vendrán los noticiarios de radio, vendrán los noticiarios de televisión, vendrán los personajes que mencionamos seguido aquí en sus trincheras a torcer o a intentar tergiversar esto que está ocurriendo. Dirán que es el presidente el que le puso la bota en el cuello a los ministros y que ha sometido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que obviamente no veo así. ¿Cómo ves, Renata? Sí, bueno, coincido. Me parece una buena noticia, como ya decía mi querido Jaime, porque como bien mencionaban, pues este proyecto tiene cosas que daban un poco de preocupación, empezando por la que hoy menciona el subsecretario Mejía y que justo yo aquí traía un poco preparado al respecto antes de que supiéramos que le iban a echar para atrás, ¿no? Pero bueno, nada más como para aclarar, porque es un tema complicado que a mí me costó trabajo sentarme a entender y que quizá le pueda servir a la gente, es decir que aquí hay dos conversaciones, creo yo, ¿no? Dos conversaciones distintas que por supuesto están relacionadas, pero que ambas son importantes. La primera, y sí creo que más importante, es justamente esto que mencionábamos, si resulta peligroso, a mí me parece que sí, pensar que la Suprema Corte de Justicia deba modificar las leyes, ¿no? Meterse al ámbito legislativo, cuando pues para eso existe un poder legislativo, ¿no? Entonces a mí, empezando por eso, me parece peligroso, independientemente de dónde se pare la gente en cuanto a favor o en contra de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Creo que son dos cosas distintas, entonces decir que eso es grave porque resultaría en un precedente muy peligroso, ¿no? Empezando porque a los jueces de la Suprema Corte no los elige la gente, desde mi punto de vista, por desgracia, siguiendo con que él está abusando de sus atribuciones, está metiendo a otro poder, sería un precedente muy peligroso desde mi punto de vista. La segunda conversación paralela, ahora sí, creo que es la prisión preventiva. Entonces, sabiendo que se retira este proyecto, pues esperemos que esa primera se deje de violar y entonces se pueda pensar en la manera de que un derecho no afecte al otro, ¿no? Que es probablemente lo que van a tratar de hacer con el nuevo proyecto que se presente. Creo que las posiciones políticas sobre la prisión preventiva oficiosa son mucho más complejas que lo que de repente vemos en redes sociales o en medios de comunicación de algunos opinadores que simplemente es como, bueno, es que no puede ser no puede ser la prisión preventiva oficiosa porque viola los derechos de las personas. Bueno, claro, ¿no? Hay que analizarlo a fondo, hay que ver qué crímenes son los que están metiendo a la gente pobre por la prisión preventiva oficiosa. Y esos, por supuesto, que hay que analizarlos. Entonces, creo que es cierto que eso no es una opinión, no hay datos de que la prisión preventiva oficiosa afecta desproporcionadamente a la gente pobre. Y, bueno, aquí se argumenta que podría solucionarse con otro derecho constitucional que se está violando, que es se está violando por parte del Poder Judicial, y esto es el derecho al juicio expedito. Si la gente está en prisión preventiva, tendría que tener derecho a que se le enjuiciara rápidamente para que si no es culpable se le saque. El problema es que nuestro sistema judicial está totalmente podrido. Entonces, ni hay juicios expeditos y además de todo, los juicios en sí, digamos que tu juicio por fin llega, la gente no le tiene confianza al Poder Judicial con justa razón, ¿no? Entonces, ahí nos enfrentamos a un problema muy importante, violatorio de los derechos de las personas que están en prisión preventiva, definitivamente. Ahora, eso no significa que, dadas las complejas circunstancias de nuestro país por estos problemas tan graves en el sistema judicial, no haya un argumento válido, que es el que ha dado el presidente, de decir, es que si se quita la prisión preventiva oficiosa, se escapa toda la gente que con muchísimo trabajo, esfuerzo, recursos, se ha detenido y ha sido parte de todo este esfuerzo de construcción de paz, ¿no? Pone el ejemplo, y los pone Mejía muchas mañaneras, de
feminicidas, que generalmente, recordemos, no hay feminicidas que matan no solamente a una mujer, sino a muchas otras, la tentativa de feminicidio también, personas con acusaciones de narcotráfico que tienen mucho poder, y por supuesto, y aquí es donde a mí me gustaría enfocarme, porque creo que es lo más importante de todo, pues personas de enriquecimiento ilícito, de fraude fiscal, pues los machuchones, ¿no?, que le han robado tanto a este país. En específico, pues ahora tenemos a muchos de ellos en la cárcel. Tenemos a Luis Vizcaíno, de aquí de la Ciudad de México, que fue un ex alto funcionario de aquí de la Benito Juárez del PAN, que desvió millones de pesos, que estuvo envuelto en un lavado de dinero tremendo con las desarrolladoras inmobiliarias en la Benito Juárez, donde las inmobiliarias le daban departamentos a cambio de permisos ilegales. Hay mucha gente que se está jugando la libertad, gente que tuvo mucho poder y que le hizo mucho daño a este país, que probablemente estaría muy contenta si la prisión preventiva oficiosa se acabara, ¿no? Entonces, creo que yo la postura, y este es otro tema que también no lo toco con mucho cuidado porque creo que es importante matizar en estos temas tan complejos, donde sí hay poblaciones vulnerables que se pueden ver afectadas. Yo me remito a una editorial de finales de agosto de La Jornada, que me parece una postura muy seria, donde reconoce lo peligroso que puede ser un catálogo tan muy amplio de crímenes por los cuales amerite la prisión preventiva oficiosa, porque sí, eso puede generar que mucha gente pobre se vaya a la cárcel. Sin embargo, hacen hincapié en que hay crímenes de cuello blanco que sí sería necesario que la prisión preventiva oficiosa fuera una realidad, porque si no se te escapan. Ahí está Cerón, ahí está, se nos han escapado, claro, ¿cuántos?, ¿no? Entonces, esa gente que claramente tiene acceso a una buena defensa, pues sí tendríamos que estar pensando en la prisión preventiva. Y ellos, por supuesto, no lo engloban en personas, sino en crímenes. En específico, estos que mencionaba ahorita, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos, que claramente no son crímenes que cometen personas pobres. Pues vaya mañanita la que nos está tocando compartir con la audiencia de Sin Censura. Hay otra noticia de último minuto. Se informa ya de la muerte de la reina Isabel II, Queen Elizabeth II, allá en Gran Bretaña. Medios como The Guardian señalan que ha muerto a sus 96 años de edad. Era la monarca con más tiempo en el poder, en el trono, y pues se informa precisamente de la muerte de una mujer que, más allá de lo que uno considere sobre una monarquía, sobre esto de los reyes y reinas, ha sido una figura histórica. Insisto, hay medios como The Guardian que señalan que ha muerto después de que se informara de las preocupaciones de los doctores a cargo de su situación médica. Y bueno, pues de acuerdo a The Guardian, el Palacio de Buckingham ha informado que la monarca, la reina Isabel, ha muerto en la residencia escocesa en el castillo de Balmoral. Mi querido Jaime Hernández, tú has sido corresponsal tantos años y me imagino que este es un tema que a veces hasta entre colegas se aborda. Insisto, se trata de una figura histórica, pero que también arrastra el repudio de muchos que no necesariamente concordamos con estos títulos y puestos y pues todo eso que creo que ya no está acorde a nuestro
a nuestra realidad, a nuestros tiempos. Pero bueno, al final es mi opinión. Dame tus comentarios, Jaime. Pues sí, efectivamente, el primer medio en dar la noticia ha sido la cadena BBC. Desde temprano, la bandera de la reina que ondea toda hasta, se mantenía como una imagen en vivo por la agencia Reuters y la BBC. Y es increíble que ha pasado a la historia esta reina de 96 años, que no te lo pierdas. Por su oficina desfilaron 15 primeros ministros. Apenas el martes pasado, la reina había recibido en su despacho a la nueva primer ministro Liz Truss, para que la reina le encomendara la formación de un nuevo gobierno. Se sabe que la reina había estado bien, había padecido en febrero pasado un problema con COVID, se había mantenido firme, pero la edad, y ten en cuenta, Vicente, que la reina Elizabeth es la monarca británica que ha durado más tiempo en el trono. Claro, esto se lo debemos no es porque sea muy popular, no, sino porque la medicina moderna te permite alargar la vida. Y la reina Elizabeth, aunque fue popular, hay que tener en cuenta que precisamente durante su reinado comenzó en el Reino Unido a darse el debate acerca de si tenía sentido la continuidad de la monarquía en el Reino Unido. Había gente que decía que ya era suficiente. Había numerosos escándalos que le habían colmado el plato a los británicos, como los amoríos de Carlos, que ahora subirá al trono, de la que fue su amante, Camila. Y todo el mundo pues sigue pensando en Lady Di como la verdadera, la legítima mujer que tendría que haber ascendido al trono junto a Juan Carlos. Pero quiero decir que la monarquía no es que haya lanzado o estuviera lanzando los últimos estertores, pero la monarquía se ha visto en serios problemas, primero por el escándalo de los amoríos de Carlos, y luego la forma en que uno de los nietos de la reina denunció que en el Palacio de Buckingham se practicaba el racismo, esto porque su esposa es de origen afroestadounidense. Entonces, yo creo que las contradicciones que han acompañado a la monarquía en el Reino Unido han aconsejado realmente una renovación, una regeneración, y yo dudo francamente que Carlos represente esa fuerza que necesita la corona británica para autorregenerarse. Yo, al igual que tú, querido Vicente, esta noticia la tomo bajo una luz prudencial. ¿Por qué? Porque para nosotros los mexicanos, pues las águilas no se nos van a caer del cielo, ¿verdad? Porque se muere la reina de Inglaterra. Sin embargo, no podemos negar que la reina de Inglaterra ha formado parte de una historia tumultuosa. Acuérdate, ella acompañó a Winston Churchill durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ha sido una mujer que ha vivido realmente momentos muy turbulentos en la historia reciente del Reino Unido. Siempre en vida se le criticó por ser una reina frívola, una reina que se interesaba más en las carreras de caballos que en la suerte de sus súbditos, ¿no? Qué extraño, ¿no? Esta palabra súbditos. A mí la palabra súbdito no me gusta para nada, pero hay que reconocer que los ingleses son súbditos, siguen siendo súbditos de esa corona. Hemos visto cómo en el curso de las últimas décadas la corona británica, y no solo la británica, también la española, se han visto inmersos en esta serie de escándalos por corrupción, por frivolidades, y la verdad es que ya las monarquías ya no están en su mejor momento. Ya la gente no cree en estas historias de hadas y príncipes. La gente en el Reino Unido, por lo menos, está más preocupada por la inflación,
por el precio que tienen que pagar en la factura de gas, energía eléctrica, están preocupados por la salida estúpida de la Unión Europea después del referéndum del Brexit, que ha pagado de alguna manera Boris Johnson, porque Boris Johnson, el hombre espantapájaros, ha tenido que dejar el paso a Liz Truss. Entonces, yo creo que el momento en el que abandona, en el que se baja de los caballitos la reina de Inglaterra, es un momento incierto en muchos sentidos para el Reino Unido, en el frente financiero, en el frente político, que no aciertan a saber por dónde van a tirar después de su salida de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que, y quizá esto valdría la pena después, porque una vez que muere un monarca en el Reino Unido, toda la organización, todo el protocolo visto a nivel granular es increíblemente específico, muy meticuloso. Tienen que pasar 10 días antes de que se ordene este desfile de la reina, del féretro de la reina. Tiene que estar presente toda la familia. Por ejemplo, en el momento en que se confirmaba la muerte de la reina, hay un foco rojo que están en todos los medios de comunicación británicos, y ese foco rojo se enciende. Y en cuanto esto tiene que, fíjate nada más lo que es el protocolo. Una vez que se confirma la muerte de la reina, tiene que pasar 10 minutos para que estos focos rojos se enciendan, y entonces la bandera de la reina se baja a media asta. Entonces, hoy es día de duelo frente al Palacio de Buckingham. Ya hay imágenes de fieles, de súbditos que han ido a rendirle un homenaje, a pesar de que la reina no está en Buckingham, sino que está en su palacio de veraneo en Balmoral, en Escocia, donde se ha trasladado toda la familia. Así es que supongo, querido Vicente, que nos guste o no, esta noticia nos va a correr, va a pasar como una planadora sobre muchos informativos, el tuyo incluido, el mío incluido, porque no cabe duda que, al margen de disquisiciones monárquicas o republicanas, una cosa es cierta: el sabor de la monarquía, este glamour tiene un encanto. Hay mucha gente, sobre todo gente aquí en México, que devora las revistas Hola, que han de estar pendientes de todos y cada uno de los detalles de los funerales de la reina madre. Así es que se cierra un ciclo histórico fascinante, porque esta mujer, sea cual haya sido la huella que ha dejado, no cabe duda que ha vivido por los momentos más tumultuosos que le han tocado vivir al Reino Unido. En fin, no quiero seguir adelante para no monopolizar el micrófono, porque además la gente va a tener de aquí para adelante a punta pala de información, anécdotas, pero no cabe duda que es una gran noticia, querido Vicente. Así es, y para cerrar, querida Renata, y despedirlos tanto a ti como a Jaime, muere la reina, pero la monarquía, y es pregunta, ¿y la monarquía? Escucho tus impresiones para cerrar. Ay, no, yo quería que Jaime siguiera porque yo estaba aprendiendo muchísimo, entonces yo estaba aquí encantada escuchándolo. Yo nada más muy brevemente, porque no me atrevo a dar una opinión después de escuchar esta cátedra tan bella que nos da mi querido Jaime, pero pues creo que estos momentos históricos son importantes justamente para cuestionar o para preguntarnos cómo es que estamos en pleno 2022 y sigue habiendo monarquías en varios países que supuestamente después tratan de dar clases de democracia a otros países. Bueno, ¿no? creo que tenemos problemas de conexión con Renata Turrent. Bueno, mi querido Jaime, ¿por qué no vamos cerrando con tus redes sociales, con tus trincheras, por favor? Sí, nada más rápido para decirte una última cosa que se me pasaba y que tiene que ver con el frente político. Acuérdate que la reina de Inglaterra era, digamos, la monarca, pero no solamente del Reino Unido,
sino también de países como Australia. En Australia hay ahora está ahora dándose un intenso debate sobre si de declararse independientes de la corona británica es algo que se va a tener que dilucidar en el curso de las próximas horas o días. Y dicho esto, querido Vicente, pues les pido que nos sigan dentro de aproximadamente una hora, menos de una hora, vamos a estar al aire en Otto para Cínicos, donde vamos a abordar este tema, lo mismo que la decisión del magistrado Luis María Aguilar, y también vamos a abordar el tema del muro. Lo que dijo el presidente hoy del muro es fascinante, lo que dijo el presidente, y les pido también que me sigan a través de mis redes sociales, @JaimeJourno, y a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras. Muchas gracias, querido Vicente, ánimo. Cuídate, gracias. Y sigue disfrutando de este Día Internacional del Periodista, haciendo lo que nos gusta hacer, lo que amamos, que es informar. Querida Renata Turrent, tenemos problemas de conexión, pero no quiero dejar la oportunidad también de mandarte un abrazo. Igualmente, querido Vicente, querido Jaime, y agradecerle al equipo de producción, y sobre todo, nada más para cerrar, agradecerle al público, que aquí platico siempre con ellos en el chat. Estoy en muchos otros espacios independientes en YouTube, y este es sin duda el lugar más cálido y amoroso, y pues quererles mandar abrazos y besos a toda la gente que nos escribe, conversa con nosotros, y por supuesto a ti, a Jaime, en este Día del Periodista, muchísimas felicidades. ¿Y dónde te encuentra la gente, Renata? Sí, me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram, y me pueden ver en el Aquelarre todos los miércoles a las 10 de la noche en Capital 21, en las redes sociales, o acá en la Ciudad de México en el Canal 21. Mi querido Vicente, muchas gracias. Bueno, descansa, querida Renata. Saludos a todos en Capital 21, en tu equipo, y bueno, estamos al pendiente para otra mesa de diálogo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.